Hola, nosotras somos el equipo número 6 y nuestro tema es la memoria. Yo soy Scarlett. Soy Jenny. Y yo Nisi. Yo les voy a hablar sobre las características de la memoria. El aprendizaje y la memoria están estrechamente relacionados, ya que son fenómenos psicológicos. Aunque estén estrechamente relacionados, no quiere decir que sus funciones son exactamente las mismas, pues ya que el aprendizaje consiste en la impresión, el almacenamiento y la evocación de lo que adquirimos. Bien, y la memoria se podría decir que es la adquisición ya memorizada, ya grabada aquí en nuestra mente. Bien, para algunos psicólogos fue difícil separar o definir cuál era la noción del aprendizaje y la noción de la memoria, ya que eran exactamente o tenían un gran parentesco, pero eso no quiere decir que sean iguales, como les dije. Entonces, para evitarse líos, averiguaciones, investigaciones, decidieron dejarlo en lo básico, o sea, olvidaron a la memoria. Fue en el siglo XIX y principios del siglo XX cuando los psicólogos empezaron a retomar la memoria y dejarlo en algo básico o estudiar lo básico de la memoria para poder separar y decir, bueno, pues el aprendizaje hace esto y la memoria hace esto. Entonces, la memoria sería como un auxiliar del aprendizaje. Entonces, se basaron en lo que era la memorización de lo aprendido. Los siguientes científicos optaron por dos tipos de memoria, la memoria corporal y la memoria del espíritu. La memoria corporal servía como base orgánica que puedes estudiar y la memoria del espíritu era más bien filosófica, que para los siguientes filósofos les fue de mucha ayuda porque empezaron a ver más sobre la memoria espiritual. En los años 70 se inició una investigación neurologística, o sea, con otro concepto. Los resultados de esta investigación llegaron a la conclusión que la memoria corporal y la memoria espiritual no eran unos enfoques o los enfoques adecuados sobre cuál se tenía que tomar para la memoria, ya que los dos están o provienen de una fantasía provocada por una misma realidad. En los años, a la actualidad existen dos enfoques: el enfoque de teoría de sistemas, la teoría de sistemas, y el enfoque neurofisiológico. ¿En qué consiste la teoría de sistemas? Pues dice que visualiza a la memoria como un sistema de almacenamiento de aprendizaje del hombre y está vinculado con los procesos de atención, la percepción y la imaginación. Y el enfoque neurológico se encarga de los procesos neuronales y del sistema nervioso central. En los años 80 se hizo una perfección sobre esta teoría y se dijo que la memoria eran como fotografías holográmicas o como los hologramas, o sea, recuerdos.
memoria es la capacidad de adquirir, recuperar y almacenar la información. También son los procesos y estructuras implicadas en el almacenamiento de nuestras experiencias y recuperarlas de nuevo. La memoria es una de las principales funciones del cerebro humano. Es resultado de las conexiones sinápticas entre las neuronas, dando resultado a que el ser humano retenga situaciones desarrolladas en el pasado, lo cual va originando los recuerdos. La memoria es compleja y fascinante. Es aquella a la que mayor atención le prestamos y la que mayor sufrimos en nuestra vida. Nuestra vida existe gracias a nuestra memoria. La vida se compone de recuerdos. Un recuerdo es una imagen del pasado que se encuentra almacenada en nuestra memoria. Cuando sin recuerdos sería imposible saber quiénes somos y nuestra vida no tendría sentido. También la memoria conserva las emociones, sentimientos, habilidades y deseos, así como de nuestras actitudes y valores. Prácticamente todo lo que somos está almacenado en ella. Digamos, cuando lo he presentado yo, cuando voy a Liverpool y la chava me presta, me promociona el perfume, al sentir el olor me hace recordar los momentos felices que he pasado con mi abuelita, porque mi abuelita era una de esas que se echaba perfume por todo mucho perfume, y entonces y me recordó en ese momento los momentos que pasé con ellas, los momentos duros y la costumbre que siempre me robaba un poquito de perfume. Cuando las neuronas se encuentran dispuestas en un circuito, regenera intensamente la sinapsis, lo cual se va regenerando los recuerdos. Por ejemplo, el recuerdo lo tenemos día a día. Por ejemplo, en mi caso, digamos, la situación en que se da en sí es cuando la familia viene a visitarnos, entonces nosotros tenemos la costumbre de presumir nuestras fotos, ya sea de un viaje o una fiesta. Entonces cuando vemos una imagen, pues esa imagen puede provocar sentimientos como alegría, tristeza, emoción, los momentos felices que se fueron originando en ese momento. Somos lo que somos gracias a lo que aprendemos y recordamos. La memoria es indispensable porque con ella percibimos, aprendemos, pensamos. Sin la memoria no tendríamos ideas para expresarnos, una identidad personal que nos identifica de los demás. La memoria La memoria tiene varias fases para poder cumplir con su función. La primera fase es guardar el recuerdo. Bueno, vamos a tomar un ejemplo del celular. Bien, hagan de cuenta que el celular es la memoria. Tú vas a un concierto, te tomas una foto, ahí estás capturando tu recuerdo. La segunda fase, codificar, darle un sentido de lo que estás percibiendo. O sea, ¿cuál va a ser el sentido de esa fotografía? La emoción, la adrenalina que tú sientes al estar en ese concierto al cual tú querías ir. La tercera fase, el almacenamiento. La guardas después que la hayas posteado o hayas hecho lo que sea. La guardas ¿en dónde la guardas? En el ejemplo del celular sería en tu galería, ya sea en una carpeta específica. Cuarta fase, la de evocar. Entonces, después que tú fuiste a tu concierto, ya hayan pasado unas 3 meses por así, tú quieres volver a revivir ese momento y entonces buscas tu recuerdo, o bueno, lo llamas. La quinta fase, localizar. Buscas tu recuerdo, lo encuentras, o sea, buscas la fotografía. Sexta y última fase, que es la de codificar o encontrar tu recuerdo. Vamos al ejemplo del celular. Ves la fotografía, por ejemplo, si te tomaste con tu artista favorito o te lo tomaste donde estabas en las filas del concierto, entonces tú detectas que ese es el recuerdo que tú querías encontrar. También puede ser llamada adquisición o registro. Esta consiste en el contenido capturado por medio de nuestras sensaciones, ya sean
la imaginación, el aprendizaje, el pensamiento, nuestros sentimientos, siempre y cuando este sea guardado o fijado en nuestra mente. No siempre se va a fijar con la misma intensidad. Van a derivar por medio de dos factores, ya sea el psicológico o fisiológico. La fijación es afectada por nuestro metabolismo y nuestro estado fisiológico general del organismo, pero también puede ser afectada por la atención, la repetición, el tiempo de consolidación y nuestro estado efectivo. Bueno, esto consiste de cada individuo. Existe o hay una confusión entre fijación y olvido. ¿Por qué existe esto? Por ejemplo, te dan o tienes que aprenderte una serie de números. Por ejemplo, puede ser la clave del internet y te lo quieres aprender en el mismo momento, o sea, que no se te olvide. Y tú lo repites 3 veces. Después de esas 3 veces te lo piden y tú ya no te acuerdas. Que es, ay, se me olvidó. Pero tú no puedes olvidar algo que ni siquiera has memorizado. Entonces, en cambio, si tú lo repites mentalmente más de 25 veces o 25 veces, tú ya memorizaste algo. Ya lo tienes registrado o fijado en tu mente. Entonces, no existe la fijación, no se relaciona con el olvido. La codificación. Conforme el recuerdo se adquiere, es codificado. ¿Por qué es codificado? Porque nuestro sistema nervioso no puede guardar o almacenar las imágenes o palabras, y como no puede, lo convierte en un código que es más reconocible para nuestras neuronas. La codificación es tomada o se puede contar como una fase de la fijación. Su inicio por el lado de nuestras estimulaciones externas, que son nuestras sensaciones, con la transducción que realizan nuestros receptores sensoriales, y por nuestras estimulaciones internas, que es el pensamiento, y por nuestras estimulaciones externas, que es el pensamiento, la imaginación y nuestros sentimientos. La codificación se logra con una actividad cerebral que le da un soporte. Las codificaciones todo lo que se codifica nos lleva a nuestros recuerdos. Hasta el momento no se ha descubierto que una codificación tenga algo erróneo, o sea, que te recuerde algo codificado, te recuerde algo que pues no es. Pues se supone que añada al recuerdo algo que sea... Pues se supone que añada al recuerdo algún elemento que logre su rápida localización y su evocación. La conservación. Ya codificados los recuerdos, se almacenan y pasan a ser una parte definitiva del subconsciente y del inconsciente de una persona. Conforme pasa el tiempo, con la introducción de nuevos recuerdos y en ocasiones a veces por nuestros mecanismos de defensa, se pierde la nitidez y la fidelidad con la que fueron almacenados. Y es ahí donde el olvido entra a realizar su función, que es borrar los recuerdos que tú ya tenías almacenados. Por ejemplo, es muy poco probable que ustedes recuerden el nombre o, no sé, tal vez cómo era su maestra del kinder, de tercero, por así decirlo, de tercero de kinder, por lo mismo de que ya han pasado muchos años. En mi caso, yo recuerdo perfectamente a mi maestra del kinder, se llamaba Luz, era alta, delgada y era colocha. Y en un ejemplo del libro que hice del maestro de mi primaria, de primero de primaria, pues yo recuerdo muy bien a mi maestro. Era
Se llamaba Raúl, tenía bigote y tenía una panza caguamera. Pero pues sí lo recuerdo, no sé por qué, pero recuerdo. De hecho tengo recuerdos desde que yo tenía 4 años, no sé qué pasará por ahí. La evocación. Los recuerdos permanecen en la memoria por un tiempo indefinido, hasta que un estímulo es capaz de recuperarlos y modificar su estado de reposo, activándolos y haciéndolos llegar a la conciencia de un individuo. Los recuerdos son revividos en forma de ideas, imágenes sensoriales y emotivas. El hecho de que aparezca en tu conciencia no significa que son reconocidos como recuerdos adquiridos con anterioridad. En ocasiones solemos pensar que hemos olvidado un recuerdo solo por no recordarlo. Pero pasando un lapso de tiempo, logras recordarlo y entonces te puedes dar cuenta que en la primera vez que quisiste recordarlo, no utilizaste el estímulo adecuado y en la segunda vez utilizaste el adecuado que te echó la mano a enviarte el recuerdo a tu conciencia. Entonces, ¿qué es la evocación? La evocación son los recuerdos o la reproducción de lo previamente almacenado. La localización. La evocación implica la localización del recuerdo. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de tu hermana? ¿Cuáles son los apellidos de tu abuelita? ¿Cuál es el nombre del kinder al cual tú asistías? Las respuestas a estas preguntas te plantean la necesidad de buscar en tu inmenso almacenamiento de memoria. La localización tal vez te llevó unos menos de 10 segundos, pero en esos 10 segundos tu memoria ubicó y reconoció el recuerdo adecuado. ¿Entre cuántos? Entre millones de recuerdos. Desgraciadamente no hay mucha información sobre la localización, pero hay una teoría que dice que funciona igual que una computadora más reciente, más actualizada, por su capacidad del almacenamiento. El reconocimiento. Después de la evocación, los recuerdos deben ser reconocidos como tales. O sea, nuestra atención debe estar concentrada en ellos, para identificarlos como contenidos previamente almacenados. Para esta acción debe ser tomada el concurso de la percepción, misma que nuevamente opera con todos los mecanismos. La memoria. Como hombres, es necesario que obtengamos la memoria, ya que esta nos permite poder recordar cosas y poder recordar o poder volver a repetir sucesos que acaban de pasar, hechos, cosas, personas, etc. Para que nosotros podamos llegar a la memoria, es necesario que exista un proceso. Todo comienza con los estímulos del mundo exterior, que a través de la atención pueden ser percibidos por nuestros órganos sensoriales. A partir de que nuestros órganos sensoriales perciben las cosas, estos son mandados a la memoria de corto plazo. Dentro de la memoria de corto plazo, es gracias a la repetición constante que pueden llegar las cosas a la memoria de largo plazo. Como mencioné anteriormente, después de que los elementos del mundo exterior llegan a nuestros órganos sensoriales, estos tienen la capacidad de mandar lo que hemos aprendido a nuestra memoria de corto plazo, donde los elementos tardarán menos de 30 segundos si no son repetidos. La memoria de corto plazo, también llamada memoria inmediata, memoria de trabajo o memoria primaria, tiene la capacidad de mantener los recuerdos inmediatos y lo que acabamos de aprender. Y entonces, si las cosas no son repetidas, nuestra memoria de corto plazo pues lo va a olvidar. Pero si estas son repasadas, nuestra memoria de corto plazo y los elementos que acabamos de aprender pasan a nuestra memoria de largo plazo. Los elementos codificados en la memoria de corto plazo tardan menos de un minuto si no son repasados. Por ello es importante el repaso. Por ejemplo, cuando a nosotros nos dicen que repasemos algo que acabamos de ver, un tema de la escuela, por ejemplo. Al momento de repasar y de ser constantes en ello, la información que hemos obtenido, los elementos codificados, pueden pasar a nuestra memoria. Tipo de
de imágenes por su contenido. En primer punto tenemos las imágenes sucesivas, que consiste en la persistencia en las asociaciones entre los órganos receptores, es decir, que cuando una imagen posee sus características es capaz de producir inmediatamente después de su aparición una forma sucesiva, es decir, una imagen diferente a la otra. Como por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, digamos, esta imagen, si lo observamos 30 segundos y lo queremos representar, puede cambiar de otra manera, lo podemos hacer de diferentes maneras, como de la 2 hasta la 7. Es decir, esta imagen posee sus propias características, es decir, que es circular y tiene líneas, y igualmente las demás imágenes, son circulares y tienen las mismas líneas. La imagen sucesiva no es regulada por la conducta, en ella participan solamente las células de los órganos receptores. Se trata de las imágenes sucesivas, también conocidas como eidéticas. Yo las considero como un privilegio. ¿Por qué? Porque no es común encontrarlas en las demás personas, sino que se encuentra en un cierto tipo de personas y que son favorecidas. Como por ejemplo, este autor que se llama Steve Ward tiene 42 años, de origen británico. Él tiene un problema de autismo, pero la característica esencial de él es que tiene una memoria fotográfica, lo cual hace de, por ejemplo, una imagen así la pueda representar de esta manera. Por ejemplo, tenemos otra de esta manera, de otra manera. Este tipo de personas son capaces de recordar hasta la menor minúscula de un objeto, ya sea cualquier situación, y representarlas en este tipo de imágenes. Este tipo de memoria se representa fácilmente en la etapa de la infancia y adolescencia, y disminuyendo que se desarrolla en la etapa adulta. En este tipo de memoria implica algunos mecanismos del sistema nervioso central, lo cual lo hace más compleja. Como tercer punto tenemos las imágenes representativas, también conocidas como semánticas. Consiste en la memoria de la representación de los conceptos, es decir, se refiere a la representación de imágenes de lo que sabemos. Este tipo de memorias son menos innatas y más complejas, como por ejemplo cuando dicen ¿qué es un centro comercial? Pues un centro comercial, por ejemplo, es donde la gente suele comprar y divertirse, pero no, también recordamos que en esta gente hay gente que suele comer, suele ir al cine, suele platicar, niños corriendo, brincando, etcétera. Como cuarto punto tenemos las imágenes discursivas, o también conocida como episódica. Ayuda a la estructura de manera casi automática el lenguaje con lo que nos expresamos, sin interrupción de cada palabra para encontrar su significado aislado. Este tipo de imagen ayuda a identificar las ideas que nos presentas. Por ejemplo, un amigo te ve una película nueva y dice, es aquí, cuando no se recuerda bien el nombre de la película y te comienza a descubrir en qué consiste. Por ejemplo, es aquella película donde sale este actor de Hollywood que es pelón, sale en la película X, donde hay carros lujosos y que cuando llega la policía, se va y así, precisamente. Como quinto punto tenemos la memoria emocional, que es capaz de mantener almacenadas aquellas experiencias junto con las sensaciones físicas y psicológicas. A las representaciones organizadas discursivamente se le añaden sentimientos y emociones. En este tipo de memoria no solo se presentan los momentos de angustia, sino también los dolorosos y placenteros. Como por ejemplo, cuando una persona ve esta fotografía de un accidente automovilístico, se le viene a la mente aquellos momentos que pasó, digamos, de sufrimiento, los dolores tanto en el cuerpo, las heridas, la angustia de salirse, o el temor de morir, o el miedo a tener. Como seres humanos poseemos muchas facultades.
Una de ellas es la inteligencia y la memoria. Muchas veces estas dos son confundidas pensando que son lo mismo. Realmente no. ¿Por qué no son lo mismo? Yo puedo tener la facultad de memorizar las cosas, mas mi inteligencia no va a ser la misma. O por ejemplo, una persona considerada como inteligente puede que no tenga la capacidad de memorizar tanto como yo. Entonces, las razones por las que la inteligencia y la memoria son diversas son notorias. Así pues, tanto la inteligencia como la memoria pueden ser medidas. Para ello y para la medición de la inteligencia, por ejemplo, es cuando te clasifican como cuando eres una persona más inteligente que otra. Y en cambio, la clasificación para saber los niveles de memoria son 4. Se llaman variables utilizadas en experimentos para la medición de la memoria. La primera de ellas es el recuerdo. ¿Cómo aplica el recuerdo? El recuerdo se da como cuando, por ejemplo, has aprendido algún texto y entonces tú ya estás seguro de que lo memorizaste y te toca repetirlo, pero sin tener algún acordeón, alguna guía o algo que te ayude a recordar lo que ya habías memorizado anteriormente. Así se da el recuerdo. Es como cuando, por ejemplo, estamos en un examen que supuestamente memorizamos las cosas para poder llegar a ese examen a presentarlo, y en lo que estás ahí te dices, no, es que no me acuerdo, y entonces cuando te está fallando el recuerdo. Otra variable para la medición de esta es la reproducción. La reproducción se da cuando te muestran o memorizas alguna serie de hechos en un orden cronológico. Y entonces, ya que memorizaste esta historia en el orden cronológico en el que se encuentra, te la desacomodan. Pero como tu memoria ya captó o ya sabe en qué orden va, a ti no te es difícil el poder reacomodarlos. Y es así como surge la variable de la reproducción. Otra de las variables y una de las que más se aplica a nosotros es la de reconocimiento. Es como cuando se aprenden estudian o memorizan frases para algún examen y dentro de él les vienen opciones múltiples. ¿Qué hace la memoria en exámenes de opciones múltiples? Lo que hace es que al ver otras cosas que tú no aprendiste, que tú no memorizaste, las descarta, dejando la clave, dejando lo que tú sí sabes. La memoria a corto plazo. Se puede definir como un mecanismo de la memoria que nos ayuda a retener una cantidad limitada de información durante un periodo corto de tiempo. La memoria a corto plazo retiene temporalmente la información procesada. Después de esto la puede desvanecer o la puede pasar a la memoria de largo plazo. La memoria a corto plazo actúa como una puerta de acceso a la memoria de largo plazo o como un almacén que nos permite retener información que nos servirá en un futuro, pero que se necesita en el momento. Esto implica que si se daña la memoria a corto plazo, puede causar dificultades en la adquisición de nuevos recuerdos a la memoria de largo plazo. Si se dañara exclusivamente la memoria a corto plazo, si se dañara exclusivamente la memoria a corto plazo, perderíamos la capacidad de retener información Si se dañara exclusivamente la memoria a corto plazo, no tendríamos la capacidad de retener información durante un corto periodo de tiempo en el que trabaja. Entonces, si esto ocurriría, no podríamos procesar o no podríamos comprender frases de una determinada longitud o, por supuesto, nos perderíamos en el trayecto de la conversación. La memoria a largo plazo es la capacidad de mantener información desde días hasta décadas. Se diferencia estructuralmente y fundamentalmente
de la memoria a largo plazo, que aparentemente almacena elementos de 20 a 30 segundos. Sin embargo, la memoria a largo plazo está estrechamente relacionada con la de corto plazo, ya que algunos elementos que fueron almacenados por un corto periodo de tiempo pueden llegar a ser recuerdos de la memoria a largo plazo por medio del ensayo. En memoria a largo plazo podemos guardar información explícita y consciente. Esto requiere un elevado gasto de energía y esfuerzo. Por ejemplo, cuando estudiamos un tema que nos interesa, o algo más claro, cuando estudiamos el próximo tema de derecho. Gastamos muchas energías y nos esforzamos mucho. O otro ejemplo sería cuando queremos aprender una habilidad determinada. También guardamos información de manera implícita e inconsciente, como en algunos casos memorias no declarativas, es decir, que no se pueden describir con palabras, como algunas emociones, sensaciones o sentimientos. La desaparición progresiva de muchos recuerdos es la función mental importante que selecciona y retiene lo más valioso y elimina lo menos importante. Las causas del olvido son el tiempo, más tiempo, mayor olvido de las imágenes, el poco uso de los datos y las experiencias personales que nos permita recordar lo que usamos y que se nos olvide lo que no hacemos. Acción involuntaria que consiste en dejar de recordar o guardar en la memoria información adquirida. A menudo el olvido se produce por el aprendizaje inferente, que es el aprendizaje que sustituye a un recuerdo no consolidado en la memoria y que desaparece de la conciencia. Las experiencias cotidianas nos muestran que la memoria no siempre funciona como quisiéramos. El proceso de fijación, almacenamiento y evolución suelen sufrir ciertas desviaciones que afectan a alguno de estos pasos, impidiendo el desarrollo del proceso. Las alteraciones no solamente se encuentran aquellas que podemos catalogar como el olvido. El olvido se puede manifestar en la memoria a corto plazo y a largo plazo. El olvido se puede manifestar en la memoria a corto plazo y a largo plazo. La memoria de corto plazo basta con dejar de repasar el material que se ha de memorizar, abreviando la reverencia de los impulsos para que se genere el olvido. Una acción para provocar el olvido en la memoria a corto plazo consiste en distraer la atención y enfocarla hacia otros contenidos distintos, generando una competencia por el espacio en el consciente, lo cual provoca una exclusión del material previamente captado. En la memoria de corto plazo, el olvido puede presentarse de tres maneras. 1. Al codificarse, 2. Durante el almacenamiento y 3. Por evosión. Nuestra memoria no almacena todos los detalles de los estímulos que percibimos, sino que deja lo más valioso e importante, haciendo la función del olvido que rechaza lo menos irrelevante. Esto significa que al momento de codificar la información en las modificaciones del ARN, se produzca una depuración de la misma. Durante el tiempo, el almacenamiento, el desuso de los recuerdos actúan de manera casi determinante en la manifestación de los recuerdos. En la fase de evosión, el olvido actúa provocado por dos fenómenos que son la diferencia entre los recuerdos y la extensión en los que se desea ampliar para la solución de un problema, y la otra sería la interferencia entre recuerdos, pudiera considerarse como interferencia negativa del aprendizaje, en la que un recuerdo antes almacenado es difícil de evocar con precisión debido a la acción de un nuevo recuerdo que la torna confuso. En un momento de nuestra vida es probable que hayamos visto alguna película en la cual alguna persona tiene un accidente automovilístico y esta amanece en un hospital sin saber quién es, sin saber nada de él. A este tipo de problemas se les llama amnesia. La amnesia es la pérdida de la memoria. La amnesia se puede dar por diversas situaciones. Una de ellas puede ser por traumatismos en el cerebro, por golpes en él, descargas eléctricas, enfermedades, por drogas, por un sinfín de cosas.
Dentro de las apnesias, bueno, dentro del estudio de la psicoanalítica, existen diferentes tipos de apnesias y entre ellas tenemos, dentro de los estudios psicoanalíticos, se ha demostrado de que tenemos mecanismos de defensas que provocan que todo lo que aprendamos sea mandado al inconsciente y reprima esa información como si no hubiéramos aprendido nada. Lean distingue a las apnesias de otros tipos de delirios y clasifica a la apnesia como tipos sensoriomotrices y entre ellas encontramos a la apraxia. También las agnosias, que son perturbaciones en la memoria y en la forma de percibir las cosas, provocando una incapacidad en reconocer los estímulos que son provocados por nuestros mismos órganos sensoriales. Otro tipo de apnesias son tipo de apnesias de fijación, que es la incapacidad de guardar recuerdos en la memoria. La apnesia de rememoración nos dice de que los recuerdos o lo que ya sabíamos se nos hace y se nos dificulta mucho poder recordarlo. Y dentro de este tipo se han podido distinguir lo que son las apnesias lagunares, progresivas y electivas. La apnesia lagunar es aquella en la que... Ahora bien, hay otra cosa que se llaman delirios de la memoria. Dentro de los delirios de la memoria